Líderes, líderes, líderes. Y quiero compartir con ustedes un corto mensaje y solamente vamos a leer 2 versículos. Esos 2 versículos son Hebreos capítulo 13 del 7 al 8. Y dice así en el nombre del Señor: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Padre mío, ante tu santa y divina presencia una vez más, para darte gracias, Señor, por este mensaje que nos hablas a cada uno de nosotros. Escuchamos tu voz atentamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Pueden tomar sus asientos, hermanos? Como ustedes pueden notar, estamos llegando al final del libro de Hebreos. Lo comenzamos ya hace un buen tiempo atrás y hemos continuado fielmente, capítulo tras capítulo, incluso muchas veces versículo tras versículo, para ir entendiendo lo que el Señor les quería hablar a ese pueblo de Israel, judíos mesiánicos que se habían convertido a Cristo, pero eran judíos convertidos, no eran gentiles. Este fue un libro especialmente escrito para los hebreos, los judíos. Resultó ser de que los judíos comenzaron ya a avanzar en el tiempo y comenzó la persecución y ellos se comenzaron a cuestionar: ¿estamos en el camino correcto o no? ¿Creer en el Señor Jesucristo es lo correcto o no? Y comenzaron a debilitarse algunos. Lo más normal que sucede cuando el hombre o la mujer no pone presión en la vida en contra de todas las vicisitudes y problemas que existen. Pero si el hombre cristiano pone presión, se involucra en las cosas de Dios, más se va a manifestar el poder de Dios en su vida y va a lograr continuar y perseverar, que es la clave de la victoria de un cristiano, la perseverancia. No quería tocar este tema, porque este tema habla de los pastores. He predicado de todo tipo de temas, de toda índole de información temática, en cuanto a Hebreos se refiere. Pero no quería llegar a este punto de hablar de nosotros, los pastores. Pero está en la Biblia. Está escrito. Y no solamente está escrito acerca de nosotros, sino que se nos dice: acordaos de vuestros pastores. Y luego lo que viene es peor. Considerad el resultado de su conducta. Imitad su fe. Entonces, lo que la palabra de Dios dice en cuanto a los pastores, quiero que lo tomemos en cuenta. Quiero comenzar recordándoles que el último sermón, para poder hacer una añadidura, una atadura, una unión en cuanto al mensaje se refiere, lo que nos decía Hebreos capítulo 13, del 1 al 6. Y estas eran exhortaciones del escritor de Hebreos, recomendaciones. Y se nos dice lo siguiente: permanezca el amor fraternal. ¿Se recuerdan de eso? Hablamos bastante de eso. Que permanezca el amor en ustedes. No estoy hablando del amor necesariamente el amor eros, pero el amor ágape y el amor filis. El amor sacrificial que permanezca en nosotros. ¿Y por qué el escritor de Hebreos dice que permanezca el amor? Porque el amor se tiende a ir, se tiende a desaparecer. Incluso la Biblia dice específicamente: el amor se enfría, se va apagando. ¿Pero qué apaga el amor? Bueno, tendríamos que retroceder a ese tema. Pero en la exhortación de la vez pasada era: no se olviden de la hospitalidad, abran sus puertas para aquel que necesita. No les cierren la puerta y menos la puerta de su corazón. He conocido de personas que cuando viene el pastor
Se esconden. O si no, un niño que me dice de repente, mi mamá dice que le diga que no está. O que mi papá no está. Es muy común. Entonces el escritor de Hebreos nos dice estas exhortaciones, estas recomendaciones. Acuérdense de los presos. Oren por ellos, aunque no los conozcan, aunque ni siquiera sepan el nombre. Oren de forma general por ellos. Mantengan honroso su matrimonio. Mantengan un matrimonio santo, sin mancha, sin arruga. Es más, la palabra de Dios es bien clara. Dice que su cama no esté sucia. Así lo dice la Biblia cuando se refiere al matrimonio. Honroso sea en todos el matrimonio, y el lecho, lo cual significa cama, sin mancilla, lo cual significa mancha. Mantén tu matrimonio sin mancha. Mantén tu matrimonio sin mancha en tu mente, en tu corazón. Wow. Por eso digo yo, el estándar de Dios es sumamente alto, difícil de poder llegar a él y cumplirlo. Entonces, ¿por qué lo pide Dios? ¿Porque es imposible? No, porque es posible, pero con la ayuda del Espíritu Santo. Solamente, porque solos no podemos. La última recomendación que dice el escritor de Hebreos es: sus costumbres sean sin avaricia. El deseo del dinero es pecado. Dios no quiere que seamos avaros. Él quiere que confiemos en Él. No que juguemos la lotería ni el raspadito, porque estamos poniendo nuestra fe en el raspadito o en la lotería. Si confiamos en esas cosas, que Dios sea el proveedor. Por eso que, hermanos, cuando hablamos de estas cosas, aunque son cosas difíciles, la palabra del Señor nos dice en el mismo capítulo de Hebreo, dice: no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador. ¿Por qué dice eso Hebreos? Porque es difícil mantener su matrimonio mentalmente sin mancha. Porque es difícil que no solamente abra la puerta de su casa, sino la puerta de su corazón, a quien usted le tiene, no lo puede pasar porque le cae bomba, o le cae pesado o pesada. Es difícil los criterios de Dios para con nosotros. Por eso que el Señor dice: no te desampararé en esto, yo estaré contigo. Haz el esfuerzo de tocar el mar, yo lo abro. Tú solamente toca el mar para que el pueblo que salió de Egipto pueda salir. El Señor es nuestro ayudador. Pero no podemos nosotros confiar en nuestras propias fuerzas. Tenemos que, para todo esto, ser intencional. Intencional a las buenas obras. Intencional con nuestra conducta, con nuestro testimonio en favor de la santidad, en favor de ser como Cristo y para edificación de la iglesia de Cristo. Uno no predica por predicar, solamente por tomar estos 30 minutos y entretener a la audiencia. Uno no estudia lo que normalmente se tiene que estudiar para preparar un mensaje de aproximadamente 30 horas para predicar 30 minutos. Eso es lo que se enseña en la hermenéutica. La herramienta de una predicación es 1 hora de estudio o preparación para 1 minuto de predicación. Entonces, ¿por qué estamos aquí hablando? ¿Por qué la palabra de Dios, al final, el último capítulo de Hebreos, pone ese verbo, obedecer a sus pastores? Recuérdense de ellos. ¿Qué significa todo esto? Porque este es un invento de Dios. Dios lo inventó. Dios quiso poner pastores en la iglesia. Si no, las iglesias no tendrían pastores. Y la palabra pastor
nada más significa aquella persona que cuida, que dirige, que enseña a las ovejitas, que las mantiene alimentadas desde este punto de vista espiritual, que ora por ellas, que es un intercesor, si se quiere. El intercesor inmediato es Cristo Jesús, sin duda alguna. Pero oramos por los unos por los otros, dice la Biblia. Incluso la palabra del Señor dice, porque los pastores daremos una cuenta ante Dios. Eso no se le dice a la congregación. Dios no le dice a la congregación de que Dios va a tomar una cuenta. En el ministerio se entiende de que va a haber una cuenta ante Dios a través de toda nuestra vida, de lo que hicimos. Pero los pastores van a dar una cuenta en cuanto a su pastorado. ¿De qué forma guiaron la grey, la congregación? ¿Qué tipo de alimento le daban? ¿Le estaban dando solamente comida que los engordaba? ¿O comida que realmente les daba la fuerza muscular desde el punto de vista espiritual? Se necesitan líderes, pero un líder que no opere en el poder del Espíritu Santo no significa nada, tiene el nombre nada más. Podemos tener diáconos, ancianos, ujieres, podemos tener profesores de escuela dominical, podemos tener lo que ustedes se pueden imaginar que tiene una iglesia, pero si aquellos líderes no están produciendo, no sirven. Y entonces se nos enseña en lo que se llama administración de iglesias, de que cuando un líder no opera positivamente, no trabaja, no crece, no edifica, sucede precisamente lo contrario de eso. Es perjudicial para aquel grupo que está guiando. Si aquel grupo no se guía bien y no crece, no se edifica, por lo menos espiritualmente como mínimo, y si no logra hacer eso el líder, entonces estaría haciendo lo contrario. Está siendo perjudicial. Habría que cambiarlo. Esa es una de las mayores dificultades que tenemos los pastores, de poder elegir el hombre o la mujer idónea que trabaje y uno no tenga que estar detrás de él o de ella como correteando a las ovejitas, sino que ya sabe exactamente lo que tiene que hacer, sabe cómo hacerlo y es un ejemplo ante la congregación. La palabra del Señor lo dice de esta forma: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Por qué con paciencia? Porque se nos va la paciencia cuando vemos que hay poca iniciativa, de que no hay ánimo. El pastor se cansa también. Entonces, el Señor le dice, mira, predica la palabra, insta, y como lo acabamos de leer, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Obviamente se refiere a la palabra de Dios como la doctrina limpia y no adulterada. Y lo vuelvo a repetir, los ancianos que gobiernen bien. ¿Sabe lo que significa ancianos? Pastores. Se traduce pastores, ancianos, los obispos. Así que todo es un sinónimo, todas esas son palabras intercambiables. Anciano, pastores, obispos, es intercambiable. Ahí está diciendo prácticamente los pastores que gobiernen bien la iglesia, sean tenidos por dignos de doble honor. Mayormente los que trabajan, ¿en qué cosa? En predicar y enseñar. Se necesitan líderes. Pero si el líder es insípido, solamente dice la palabra, serviría para tirarlo al piso y que
la gente camina por encima de ellos. Está hablando de la sal, pero lo estoy atribuyendo ese concepto al líder. ¿De qué sirve si el líder no alumbra a donde lo pusieron? ¿O de qué sirve si el líder alumbra el mundo y no el lugar donde el Señor lo puso encargado? La palabra del Señor nos sigue diciendo: necesitamos líderes. Os daré pastores según mi corazón, dice la palabra del Señor, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Se necesitan líderes, hermanos, hermanas, maestros de escuela dominical, diáconos, todo el que tenga un liderazgo de enseñanza o incluso de música también, porque la música predica a través de la lírica. La música lo lleva a acercarse a Dios. Tanto es así que la palabra del Señor dice que el Espíritu de Dios se mueve en medio de la alabanza de su pueblo, no de los que están con la boca cerrada, no de los que están cabizbajo. Él dice: saltarán como corderitos en la manada. ¿Por qué? Porque no hay música. Todo lo contrario, hay música en el cielo. Hay arpas, cantan. Hay coros celestiales, dice la Biblia. ¿Por qué se necesitan líderes en la iglesia? Porque el líder enseña, dirige, provoca, promueve, insta a los hermanos a que adoren a Dios. Insta a los hermanos a fidelidad, a que no falten los domingos, a que no falten los martes, los miércoles. Pero no sucede. ¿Qué va a hacer Dios? ¿A quién va a poner Dios para que su pueblo sea fiel, no solamente un día en la semana? Y cuidado. Por eso que la palabra del Señor dice: Él mismo, refiriéndose a Cristo Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos. Sí, Señor, pero es que los santos no quieren ser perfeccionados. Sí quieren, pero tienen una lucha interna que se llama carne. Y la carne les provoca carnalidad. Por eso que la palabra del Señor nos dice que tenemos que andar en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, implicando de que tenemos la facultad de no satisfacer los deseos. Solos no, con la ayuda del Espíritu Santo, si es que vive en nosotros. Porque si el Espíritu Santo vive en nosotros, Él es capaz de vencer. Por eso la palabra del Señor dice: en el mundo tendréis aflicción, sí, pero confiad, yo ya lo vencí. ¿Qué nos está diciendo Él? De que Él venció el mundo y nosotros por Él somos vencedores. ¿Qué le decía Dios al pueblo de Israel? Ve y toma esas tierras. Pero Señor, hay gigantes, hay paredes, hay murallas. Ve, yo ya fui delante de vosotros, le decía el Señor. Yo ya fui delante de vosotros como fuego consumidor. ¿Lo creo o no lo creo? Lo leo todos los días, pero lo creo y lo aplico a mi vida. Así que la palabra del Señor nos dice que Él instituyó maestros, profesores y todo lo demás para perfeccionar, dice, los santos. ¿Para qué? Para la obra del ministerio, implicando de que Dios puso hombres y mujeres aptos, idóneos, para que perfeccionen a la hermandad. ¿Para qué, Señor? Para el trabajo de la obra de Dios. Uno está aquí y esto tiene una secuencia de eventos. Uno estudia la palabra del Señor, la repasa, la prepara, la presenta con el propósito de que los que recibieron la palabra del Señor se pongan a trabajar en el ministerio de la obra de Dios para ser edificados
en el cuerpo de Cristo, para que la iglesia se edifique, para ver una iglesia grande, una iglesia poderosa, no necesariamente en número. Pedro caminaba y la sombra de él sanaba a los enfermos, los levantaba. ¿Por qué no sucede eso? Porque la palabra de Dios lo dice precisamente, que Cristo pregunta, ¿hallaré fe en la tierra? Cuando venga Cristo, ¿se hallará fe en la tierra? Es una pregunta retórica que significa no va a haber fe. ¿Por qué, Señor? Porque todo el mundo va a estar preocupado de otras cosas, menos de la palabra del Señor. Entonces no he entrado todavía en el tema. No he entrado en el tema. Porque el tema era hablar de lo que decía precisamente Hebreos. Y ese es el primer pasaje. Y en ese pasaje que ustedes ven ahí, hay 4 puntos. Y estos 4 puntos son, número 1, acordaos de vuestros pastores. Luego el otro punto es que os hablaron la palabra de Dios. El tercer punto es considerar cuál haya sido el resultado de su conducta. Y el último es imitar su fe. Y no pudiera avanzar más que en eso, porque descifrar cada uno de esos puntos tomaría tiempo. Pero quiero decirles algo, que cuando la palabra de Dios nos dice acordaos, no significa solamente poner en la mente. Me vino a la mente lo que sucedió hace 20 años atrás. No, tanto en el hebreo como en el griego, la palabra acordaos significa un verbo en acción. La palabra zachar o nemoneo es un verbo. No significa recuerda nada más. ¿Cuánto es 2 más 2? Son 4. No es eso. En el hebreo como en el griego bíblico, tanto la palabra en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento implica, cuando Dios dice acordaos del día de reposo. Sí, me acuerdo que tengo que venir a la iglesia. No, es ve a la iglesia. Cuando la palabra del Señor dice me acordé de ustedes durante el desierto, es porque les proveyó de comida, de agua, de ropa en el desierto. El acordarse en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es una acción que Dios nos pide. Así que cuando la palabra del Señor dice acordaos, nos está diciendo que tengamos continuamente presente algo. Continuamente. Nos está pidiendo que recordemos con un propósito que vaya a influir o influenciar en nuestras vidas. Que lo que predica el pastor te motive, te lleve a un lugar más cerca de Dios. Que sus palabras, no solamente las palabras, sus acciones, su vida, su testimonio, te motive, te empuje y te provoque buscar más de Dios. No que el pastor se vaya a creer en su condición, pero la palabra del Señor dice, imita su fe. ¿Qué querrá decir todo eso? Cuando hablamos de acordaos completamente, como dice el versículo, acordaos de vuestros pastores, no solamente habla del pastor del principal, sino que habla también de maestros de escuela dominical o toda aquella persona que tiene un trabajo ministerial, un cargo en la iglesia y que de alguna forma u otra enseña con sus palabras o con su testimonio. Esto implica entonces, reconozcan su trabajo ministerial. Acuérdense de los maestros de los jóvenes. Reconozcan lo que hacen. De los maestros de los niños. Tomen en cuenta lo que hacen. La hermana que enseña a las damas en la escuela dominical. El hermano que enseña al grupo mayor acá. Tomen en cuenta la labor. Porque si yo tengo que estudiar 30 horas aproximadamente para un sermón, porque un minuto equivale a 1 hora de preparación,
Ayer me contactaba por teléfono con uno de los hermanos y le daba ayuda más o menos de cómo presentar esa enseñanza que tenía que dar. Reconozcamos la fidelidad y estimemos la fidelidad que ellos tienen para con Dios. Tengamos presente la labor o el fruto de su trabajo. El siguiente punto de ese pasaje era que os habla la palabra de Dios. Considera a los pastores porque te hablan la palabra de Dios. No los consideres porque se ven bonitos o porque son altos o porque son guapos. No los consideres necesariamente por cuánto tenemos ahí, apariencia o personalidad. No tienen que ser necesariamente considerados por su carisma o su actitud para con los demás, pero sí debes considerarlos bíblicamente porque están enseñando la palabra de Dios. Y no solamente enseñando la palabra de Dios, sino que tenemos que entender que la autoridad con la cual se predica, la autoridad viene de las Escrituras. Así que un hombre o una mujer que usted tenga como profesor en la escuela dominical o en un martes o en un miércoles, hermanos, es interesante esto, me parece muy interesante. Porque de repente los miércoles yo tengo 2 hermanos, varones, y si pudiera contar aquí todos los varones, ¿dónde están los demás? No me diga que está trabajando a las 7 de la tarde. A lo mejor algunos trabajan hasta esa hora. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hay flojera. Hay flojera en el cuerpo. Y por eso la iglesia es débil. Y la autoridad viene de la palabra del Señor. Viene de predicar la sana doctrina. ¿Cuál es el siguiente versículo? Continúa diciendo, considerad cuál haya sido el resultado de su conducta. Analícenlos. Consideren, miren, observen, evalúenlo. Evalúen a los hermanos, a los que tienen posiciones y puestos. ¿Cómo lo está haciendo? ¿Cómo lo haría mejor? Y conversamos. ¿Cómo yo pudiera mejorar mi administración en cuanto a la iglesia? ¡Wow! Si todos estuviéramos con ese propósito de ayudarnos mutuamente, sería ideal una iglesia que crece en fidelidad, en practicabilidad también. Considera el resultado de lo que hacen. Considera su testimonio, su vida, su familia. ¿Dónde están? ¿Qué están haciendo? ¿Le puedes sacar pecados? Claro, si se esfuerza, sin duda alguna, se van a encontrar pecados por todos lados. Pero en medio de las dificultades que se viven, los líderes, se espera de ellos fidelidad y un testimonio que no deje mucho que desear en cuanto a lo malo se refiere. ¿Cuál es el fruto de su trabajo? Y también lo dice imitar su fe. ¿Qué significa eso? Su perseverancia en toda circunstancia, imitad su confianza en Dios, su fidelidad en los servicios, su obediencia a Cristo. Por eso Pablo decía, sed imitadores de mí. Y yo nunca decía, ¿cómo es posible que él se ponga ser imitadores de mí? Porque él sabía lo que estaba haciendo. Él sabía que él estaba haciendo todo lo posible por ser un buen testimonio a la gente. Y voy terminando con estos versículos, porque la Biblia sigue hablando de esto. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta a Dios. Orad por nosotros, dice Pablo, refiriéndose a los pastores, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Luego dice, saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Y finalmente él escribe diciendo, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, Él
gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad. Hermanos, hay necesidad de líderes. Un sinónimo inmediato de líder no es un manda todo, no es un ogro. Sinónimo de líder no es uno que es arrogante y que se cree santurrón. Sinónimo de líder es siervo. Siervo de Dios, que trabaja con el propósito de levantar la obra. Años atrás, cuando comenzamos esta iglesia, empezamos a tal hora. Yo me ponía allá afuera con la puerta abierta y me quedaba ahí 45 minutos esperando que vinieran los hermanos. Venía uno que otro. Ya pasaban 30, 40, hasta 50 minutos y recién comenzaban a aparecer. Es una mala costumbre de llegar tarde a la iglesia. La iglesia, por lo menos el servicio de ahora, comienza a las 9:30 de la mañana. ¿Cuántos de ustedes vienen a la escuela dominical? Pocos. ¿Y por qué? No hay excusa. No hay excusa. Dígaselo a Dios. ¿Qué Dios le diría a usted? Luego comienza a las 11 el servicio oficialmente. Y hermanos están golpeando allá a las 11:30. Y el pobre Kendrick tiene que salir corriendo allá a abrir la puerta. Hacerle el favor a aquella persona que viene tarde. No somos mocitos de nadie. No somos servidores, en este caso, para abrir las puertas a los atrasados. Es difícil ser pastor. Y por eso que la palabra de Dios, cuando estaba hablando, decía: obedeced a vuestros pastores, porque ellos tendrán que dar una cuenta de su labor. Y luego el escritor de Hebreos dice: porque para que lo hagan con paciencia y con alegría, para que oremos por ustedes con alegría. ¡Wow! ¿He orado yo alguna vez sin alegría por mis hermanos? Sí. Más que una vez he orado por un hermano o hermana sin alegría, porque se porta mal. Y ya me canso, pero sigo orando. Alguien dijo: el pastor tiene que ser perfecto con su familia, tienen que ser ideales, tienen que cantar bien, enseñar bien y nunca faltar a los servicios. Y la esposa tiene que ser sumisa, ideal, tiene que ser líder de damas. El pastor tiene que saber matemática, administración, teología, homilética, hermenéutica y todo lo que tiene que ser relacionado a la Biblia. Saberse los textos de memoria, predicar sin equivocarse y no escribir las palabras con error. Es difícil la vida del pastor, porque uno tiene que, yo les digo a los hermanos, yo pongo este instrumento aquí y se queda ahí tranquilo hasta que yo decido quitarlo. Pero le digo al hermano: póngase ahí, hermano, y el hermano va a moverse para todos lados y nunca va a obedecer completamente, porque no es inanimado. Multiplique eso por toda la hermandad de la iglesia. Multiplique eso por 4
temperamentos que tiene cada ser humano, más la personalidad y la combinación de todos esos factores. Multiplíquelo por el trasfondo de su niñez, los traumas que trae. Multiplíquelo para reconocer o entender lo que otras iglesias le enseñaron y quieren traerlo a esta iglesia. Que el vestido tiene que ser así, que el pelo tiene que ser así, que las canciones tienen que ser así. Ese es el trabajo de un pastor. Súper difícil. Y cuando dos hermanos se pelean, ahí uno tiene que estar en esas dos palabras que le he enseñado: pacifista y pacificador. Si no, el hermano sencillamente dice: de aquí salgo cascando y nadie me puede detener. Es difícil la vida de un pastor. Pero no quiero conmiseración mía, ni estoy hablando por otros. Por eso que el escritor de Hebreo menciona: acordaos de ellos, considérenlos, imiten su proceder, su fe. Y luego dice: oren por ellos y obedézcanles. Que el Señor les bendiga, hermanos. Escuche la lírica de cuando el Señor me llame, cuando el Señor nos llame a su presencia.